¿Qué es la anatomía y fisiología humana? La mayoría de nosotros siente interés sobre el cuerpo humano y sus reacciones. Esta curiosidad puede observarse incluso en los lactantes, que pueden permanecer mucho tiempo mirándose las manos o tirando de la nariz de su madre. Los niños de más edad se preguntan a dónde va la comida cuando la comen, y algunos creen que si se comen semillas de sandía, les crecerá una en la barriga. Si algún miembro del personal médico se les acerca, empiezan a gritar por miedo a las inyecciones, pero les encanta jugar a los médicos. Los adultos se inquietan cuando sienten latir el corazón, sufren sofocos incontrolables o no pueden mantener un peso ideal. La anatomía y la fisiología humana, partes de la biología, exploran muchos de estos temas. Nuestro cuerpo es una máquina maravillosa y como tal no es el resultado de la suma de sus partes, sino es una estructura orgánica donde todas las funciones se interrelacionan. Este fascinante recorrido por el cuerpo humano comienza con una visión global de los significados de la anatomía y la fisiología humana. La anatomía es la ciencia dedicada al estudio de la estructura y forma del cuerpo humano. Anatomía deriva del término griego ana, que significa por medio de, y tomos, que significa corte. Es decir, la palabra anatomía etimológicamente significa cortar para ver, significado que corresponde a la técnica más antigua usada por los anatomistas para el reconocimiento de órganos internos. Existen distintas ramas o especialidades de la anatomía, entre las cuales tenemos a la anatomía macroscópica, encargada de estudiar estructuras grandes que pueden observarse con facilidad, como el corazón, los pulmones o los huesos. Por el contrario, la anatomía microscópica es el estudio de las estructuras corporales demasiado pequeñas, tales como células y tejidos, que solo pueden verse por medio de un microscopio. Por su parte, la fisiología humana es la ciencia que estudia las funciones corporales, es decir, cómo funcionan las distintas partes del cuerpo. Fisiología deriva del término griego physio o physis, que significa naturaleza, y logía, que significa estudio, tratado o ciencia. Es decir, la palabra fisiología etimológicamente significa ciencia o estudio de la naturaleza. Al igual que la anatomía, la fisiología se subdivide en varias disciplinas. Por ejemplo, la neurofisiología explica el funcionamiento del sistema nervioso. La endocrinología estudia la fisiología humoral. La fisiopatología se encarga de explicar los mecanismos de la enfermedad. Y la cardiofisiología estudia el funcionamiento del corazón, que actúa como una bomba muscular para mantener el flujo sanguíneo por el cuerpo. Anatomía es el estudio de la estructura y fisiología es el estudio de la función. Ambos métodos son complementarios y nunca se separan por completo. Juntos integran el fundamento de las ciencias de la salud. Cuando se estudia una estructura, se requiere saber qué hace o cómo funciona. Por tanto, la fisiología da significado a la anatomía y a la inversa, la anatomía es lo que hace posible la fisiología. Por otra parte, unos conocimientos básicos en anatomía y fisiología deberían considerarse fundamentales en la educación, pues forman parte de la vida diaria de todos. Conocer estas áreas te ayudarán a comprender las noticias sobre epidemias, nuevos fármacos y dispositivos médicos, así como los daños medioambientales, entre muchos otros temas interesantes. También tu salud se verá beneficiada, pues te ayudará a tomar decisiones buenas a largo plazo, como practicar deporte o reaccionar correctamente si surge un problema, como una infección, un corte o una rotura de fibras. Además, comprenderás las indicaciones que te dé el médico durante un tratamiento. Por ello, cualquiera que se familiarice completamente con la anatomía y la fisiología humana observará cómo se incrementa su fe en Dios.